Ah, Hola, buenas noches. buenas noches. Ya estamos casi Sí, todos, ¿verdad? Falta Egdi. Falta a Ruby, Ah, Alejandra ya, ya está. Rubis. está la pastora por ahí que no la cacho. Tienen la Biblia a sus manos, ¿verdad? Para que me ayude con la Biblia. Yo la tengo en el celular, Ah, porque bueno, en también físico sirve. no me ayudan los lentes. Ah, no, también sirve. Déjame ver. Déjame ver por el WhatsApp. Ya, a cerrar el. Vamos a tenerlo ahí mientras termino aquí. Yo digo, cierro la cámara. Sí. Sí, porque se queda internet. Apareció ahí. Ah, Eddie. Allá. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estaba escribiendo. Bueno, mis hermanos, yo creo que comencemos porque, como les dije, realmente es larga la clase de hoy. Y bueno, no sé si alguien me quisiera apoyar con una oración para empezar. ¿Algún voluntario? Dígame. Bueno, Bueno, si yo, no oro yo, pues. ¿Usted? Ah, bueno, debe ser ahora Karim. bueno, Oramos. Señor Padre, te damos gracias por este lindo tiempo, porque nos permites conectarnos por este medio, aún en la distancia, Señor, física. Señor, tú dispones nuestro corazón, nuestra mente para reunirnos, escuchar tu palabra, aprender más de ti. Te pido, Señor, que quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos ser hacedores, Señor, y así poder ser multiplicadores de lo que aprendemos en tu palabra, Señor, para que sigamos creciendo, Señor, como hijos tuyos, en el propósito eterno que tú tienes para nosotros. Ponemos, Señor, que Amén. todo lo aprendido acá, Señor, sea de edificación para tu iglesia, Señor. Bendice a nuestro profesor y a cada uno de los que estamos presentes y a los que no han podido conectarse también. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. 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 Qué bueno. Déjenme buscar la presentación por acá. Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están mis hermanos? Dios me los cuide y Bueno, me los bendiga. Amén, Amén. amén. Hola, Bien, Ruby. todos bien. amén. Hola, Karim. Hola, yo Hola. dije en Rubí se confunde con la hora. Sí, estoy confundida porque ahorita estoy en Medellín, ya no estoy en Estados Unidos, estoy en Medellín, me volví a cambiar Ah, la ya. Ah, qué cosa. bueno. Tenemos una hora, creo. Sí, una hora. Una hora.
Entonces, ay, Ujú. Dios mío, bueno, pero gracias a Dios ya entré, ya. Qué Ya la bueno, qué próxima bueno. semana, ya. Como Qué decimos allá en bueno. coro, te voy a amarrar por una pata a la cama. Allá nos vemos, allá nos vemos. ¿Vienes para Bueno, mis Chile? hermanos, Así. ¿viene para Chile? No, en Venezuela. Yo no sé, yo Ah, en en algún Venezuela. momento yo quiero ir para Chile, yo se lo estoy pidiendo al Señor. Y bueno, a mí el Señor me puede sorprender en cualquier momento, les llego allá en Chile. Sí, Qué bueno. Señor, en el nombre de Jesús, yo se lo estoy pidiendo al Señor. Nombre de Jesús. Bueno, Bueno, mis hermanos, yo aquí no veo sino solo la pantalla. Avísenme si la están viendo, si se ve lo que estoy sí, presentando. Perfecto. Bueno, entonces en el nombre de Jesús comenzamos los primeros años de los reyes de Israel. Bueno, la clase de hoy comenzaremos desde donde terminamos en Samuel, segunda de Samuel, con el reinado de David, ¿cierto? Ajá, A partir de ahora Salomón. estaremos estudiando, pasaremos rápidamente por el reinado de Salomón y Ajá, por los reyes del norte. ajá, Veremos cómo el reino o el pueblo de Israel que había sido unificado, la casa había sido unificada por David, luego se separa o se divide en el reino del norte y el reino del sur. Entonces, en la clase de hoy estaremos hablando de el reino del norte. Hasta ahí estaremos abarcando, que es de Primera de Reyes hasta Segunda de Reyes, capítulo 17. Eso es lo que tenemos hoy básicamente abarcando. El reinado de Salomón. Comenzamos con el reinado de Salomón. Está en Primera de Reyes 1 al 11 y en Segunda de Crónicas 1 al 9. El reinado de Salomón. Autor desconocido de los libros de Reyes. Bueno, recordemos que el libro de Reyes, Primera y Segunda de Reyes es el mismo libro que fue dividido después de este consejo o la Septuaginta, ¿verdad? Pero es el mismo libro, dividido en Primera y Segunda de Reyes. El autor no se conoce. Empieza Primero de Reyes donde termina Segunda de Samuel, cubre 120 años, 40 años del reinado de Salomón y los 180 del reino dividido. Primero y Segunda de Reyes formaban juntos un libro en las escrituras hebreas. La Segunda de Crónicas, también el autor es desconocido. Algunas teorías confirman que el escritor fue Esdras. Algunos sostienen que Esdras también que fue el escritor de Segunda de Crónicas durante el exilio en Babilonia. Originalmente, Primera y Segunda de Crónicas también son un solo manuscrito. Por la información de los cronistas, dividieron los textos. El cronista escribió para animar a quienes habían regresado del exilio, puesto que estaban enfrentando serias dificultades. Propósito. Bueno, Primera de Reyes fue escrito para el pueblo que estaba en Babilonia. Aquí explica el reinado de Salomón y los 80 años del reino dividido, como ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Y Segunda de Crónicas, el pueblo había vuelto del exilio y la restauración no había producido los cambios, así que este libro fue escrito para animar al pueblo. Ese es el propósito de los libros. El bosquejo. Me disculpan si voy muy rápido y cualquier cosa me interrumpe, no hay problema. Lo que pasa es que vamos a pasar rapidito por el reino de Salomón para que nos enfoquemos más en Primera y Segunda de Reyes o el reinado del norte. Entonces, el reinado de Salomón, este es el bosquejo. Salomón llega a ser rey, se eleva más que Adonías, recibe sabiduría de Dios, comercio y prosperidad. Después programa de construcción de Salomón, el templo en Jerusalén, el palacio de Salomón, la dedicación del templo y el tratado con el rey Hiram de Tiro. Relaciones internacionales de Salomón, las naves de Esión-Geber, la reina de Sabá, dinero y comercio. Y por último, la desobediencia y muerte de Salomón, la idolatría de las esposas extranjeras y el juicio. Eso último no lo leo, no se ve. El reinado de Salomón.
Salomón llega a ser rey en Primera de Reyes, del 1 al 4 y en Segunda de Crónicas 1. Paz y prosperidad. Estas dos palabras describen los años dorados del reinado de Salomón sobre Israel. Salomón reinó por 40 años. La construcción del templo, que tuvo lugar en los primeros 10 años del reinado de Salomón, completó la construcción de su gran palacio 13 años más tarde, y las escrituras no presentan estos sucesos en el orden correcto. O sea, si leemos el libro, no está como que en orden cronológico de cómo sucedieron las cosas. De repente habla primero de cómo se construyó el reino, pero después más adelante habla de cómo obtuvo los materiales para construirlo. Entonces, no está como que cronológicamente ordenado, es lo que quiere decir ahí. Trono de Salomón, hecho de marfil y recubierto de oro puro. Esa es la grandeza que tenía el trono de Salomón. Tenía 6 escalones que llevaban al trono. A cada lado del trono había reposabrazos con figuras de león al pie de cada brazo. En total, 12 escalones flanqueaban los escalones, 12 leones, perdón, uno a cada lado de cada uno. 6 escalones por 2 leones por escalón. En la parte superior había un respaldo redondeado. Más adelante tengo una imagen donde se aprecia mejor esto. Aquí está. Esa era la magnitud, imagínense eso del trono de Salomón. Salomón se eleva sobre Adonías. Adonías, otro de los hijos de David, trató de hacerse rey. Él tenía a Joab y a Abiatar, el sacerdote, apoyándolo. Pero Natán, el profeta, y la reina Betsabé le advirtieron a David sobre sus intenciones. Entonces David nombró a Salomón como rey. En ese momento David estaba viejo, estaba en cama, y la palabra dice que habían traído a una chica para que, bueno, lo vimos la semana pasada, para que le diera como que calor y estuviera ahí con ella, una doncella. Abisab, aquí más adelante las tenemos, así mismo es. Y bueno, virgencita, exactamente. Pero también vimos que él no la conoció, o sea, nunca estuvo con ella tampoco. Cierto, Pero que iba a estar un viejo. De así hecho, mismo ni es. la reconoció. Exacto, no la conoció. Entonces, bueno, pero llegó el profeta Natán, le dijo a Betsabé o Betsabé y el profeta Natán llegaron a que David y le dijeron todo lo que estaba pasando, que Adonías se estaba tratando de adueñar del trono. Entonces, Betsabé le reclamó algo así como que no estaba ese trono prometido para su hijo Salomón. Entonces él tuvo que tomar acciones, David. Y dice que David proclamó a Salomón delante de todo el pueblo y lo comprometió para la construcción del templo. Le encargó la construcción del templo, le entregó los planos que tenía hasta ahora para la construcción del templo. Mira, Adonías pidió que se le permitiera casarse con Abisac, quien había dormido con el rey David. Entonces, claro, toda esta rebelión que tuvo Adonías, después de que David proclamó a Salomón como rey, Salomón lo había como que perdonado, ¿verdad? Pero cuando Adonías pidió que se le permitiera casarse con Abisac, David tomó esto como que él estaba, o sea, todavía con esas pretensiones de hacerse rey. Y ahí lo mandó a matar. Aquí dice, Salomón tomó esta petición de Adonías como un intento de ser rey y lo mandó a matar. Salomón ejecutó a Joab y envió a Abiatar a la ciudad de Anatot. Abiatar era el sacerdote que estaba con ellos apoyando a Adonías, y a Joab era el general del ejército. Pero a Joab lo mató. Abiatar le perdonó la vida, pero dijo que tenía que irse a la ciudad de Anatot. El reinado de Salomón. Salomón recibe sabiduría de Dios. Y Salomón era un joven cuando inició su reinado. Los historiadores indican que tendría entre 21 a 25 años. Dios apareció en sueños a Salomón diciéndole que le daría lo que fuera, y Salomón pidió fue sabiduría. Dice la palabra que Dios se agradó tanto que hubiese pedido eso, que no solo le dio sabiduría, sino que también le dio riqueza, honor y larga vida. Después la gran sabiduría de Salomón sorprendió a todos en este juicio. No sé si hasta ahora o alguno había escuchado la historia de este juicio, o alguien que nos la pueda relatar más o menos parafraseado, como se la sepa, compartir la historia de este juicio de Salomón.
Está en Primera de Reyes 3, de 16 al 28. El de las mujeres, el de las mamás del bebé. Es ese mismo. Y bueno, se lo voy a parafrasear un poco porque lo leí. Claro, Eh, así mismo. Es larga. Sí, no, eran dos mujeres que habían dado a luz y eran las únicas que estaban en la casa. Entonces, Ya. una de ellas, según lo que relató la otra, uno de los bebés murió, supuestamente porque la mamá lo asfixió. Entonces, la mamá, en vista de que su bebé estaba muerto, lo fue y se lo cambió a la otra, Cuando se despierta, que se da cuenta que el bebé está muerto, pero al ver el otro dice que ese no es su bebé, que se lo cambió. Y ahí empezaron pues la discusión, hasta que fueron como al juicio, a ver a quién le iba a tocar el bebé vivo. Y Claro. a la final, entonces Salomón era el juez y dijo, bueno, pásenme la espada y voy a cortar el bebé para que a cada uno le toque la mitad. Una de las mujeres dijo, no, que se lo quede ella. Y en la sabiduría que tenía Salomón dijo, ella es la mamá, porque ninguna mamá va a querer que su hijo se lo maten o su hijo muera. Y le quedó el bebé. Así, excelente, así mismo fue. Porque, claro, la otra dijo, no, sí, sí, está bien, que me den la mitad, ¿verdad? Entonces, con Ella esto, del bebé. pero lo impresionante de esto es que a través de ese juicio, como que Salomón ganó como más fama de sabio. No sé si me explico lo que quiero decir. El Señor lo reconoció y la gente lo reconocía. Y dice que llegaba de gente de todas las naciones para escuchar sus sabios consejos, imagínense. Así de sabio fue Salomón. Muchas gracias, hermana Egdi, ¿cierto? De hecho, cuando llegó, no recuerdo el nombre de una de las mujeres, la reina, no sé, que dijo, bueno, no es, que cuando fue a conocer a Salomón, dijo, no es ni siquiera por decir la mitad de lo que me lo contaron. La reina Saba. Claro, la reina Esa Saba. misma, hermana, sí. Ujú. Así Pero a la mismo final es. Salomón, después que pasa tanto tiempo, Salomón como contaminó su corazón. Así Sí. es. Y Desobedeció a Dios, ¿verdad? Y la desobediencia trae sí, consecuencias. trae consecuencias. Y fue lo que le dijeron, una de las cosas que le dijo fue pues que no estuviese con mujeres extranjeras, puesto que las extranjeras, bueno, tienen otra cultura, otras religiones, otros credos, y no, es como que le hubiesen dicho, agarre todas las mujeres extranjeras. Y ahí fue, Excelente, bueno, sí. excelente, muchas gracias. Así mismo es. Sigamos entonces, avancemos, que nada, esta gente sabe todo esto. Vamos acá. El primer libro de Reyes, Comercio y la Prosperidad. El Señor prosperó a Salomón y su reinado. Dice que la palabra que llegó a ser hasta más próspero que David, que había sido bastante próspero, ¿verdad? El primer libro de Reyes, 4:1 al 6, enumera los líderes que Salomón nombró. Estos líderes dividieron el país en 12 tribus con el propósito de cobrar los impuestos. Cada distrito estaba en obligación de proveer la provisión de un mes para el gobierno. Salomón necesitaba grandes cantidades de alimentos cada día, pues tenía que alimentar un número cada vez mayor de su familia, a todos los que le servían y a los que le visitaban. El rey Salomón hizo numerosas adiciones al ejército de Israel. Tuvo 1.400 carros y 12.000 caballos. Bueno, imagínense eso. Cuando yo leía esto, yo veía, no sé si lo vieron en las noticias hace poco, como el gobierno de Chile estaba tratando de adquirir unos aviones. Cerca donde estoy trabajando, yo vi cuando lo estaban probando varios días, eran los F no sé qué cosa. Y entonces, alguien tiene el micrófono por ahí abierto, si me pudiera ayudar y lo cierre. Bueno, así es como muestra como su poderío militar en la actualidad y en aquel momento. Pues, por ejemplo, esos desfiles militares que hacen acá para mostrar desfilando los buques, los tanques y las cosas. Entonces yo veía cómo el Señor había prosperado tanto a Salomón, que tenía 1.400 carros y 12.000 caballos, imagínense. Puso parte del ejército en ciudades especiales y el resto del ejército en Jerusalén.
Salomón también necesitaba grandes cantidades de alimentos para los animales del ejército. Por ahí en la palabra dice que necesitaba no sé cuántos sacos de harina, de no sé qué, ¿verdad? Una gran cantidad de alimentos que necesitaba para cubrir su casa. Y él, a cada distrito le tocaba por un mes dar la provisión al gobierno. Y claro, pero eran tan prósperos que a pesar de que era tanta gente que tenía que pagar, o los impuestos que tenían que pagar, igual seguían siendo prósperos. No sé si me explico. O sea, no les dolía tanto como que todos los impuestos que tenían que pagar. El reinado de Salomón. Programa de construcción de Salomón. ¿Verdad? Aquí vamos a ver cómo el señor Salomón comenzó la construcción del templo. El templo de antes de eso, como bien sabemos, la presencia de Dios moraba en el tabernáculo. Y bueno, el rey David quería hacerle el templo, pero el Señor le dijo que David, como tenía las manos manchadas de sangre, lo vimos la semana pasada, no iba a construirle el templo, sino su hijo. Entonces aquí vemos más o menos cómo era la construcción del templo. Dice, está dividido en 3 áreas principales. El ulán, el vestíbulo o pórtico, una entrada frontal impresionante. El heikal, el lugar santo. La sala principal donde se encontraba el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelabro de oro. El debir, el lugar santísimo o santo de los santos. Un espacio cúbico de 20 por 20 por 20 codos, reservado para el arca de la alianza, accesible solo para el sumo sacerdote una vez al año. Igual que, o sea, la misma configuración que tiene el tabernáculo, pero era como el doble de grande de lo que era el tabernáculo. Materiales de decoración, construido principalmente de piedra labrada y revestido con madera de cedro. El interior estaba cubierto de oro puro, incluso el mobiliario, decorado con tallas de querubines, palomas y flores abiertas. Contenía 2 columnas de bronce llamadas Jachín y Boaz a la entrada. Esto era, hermanos, impresionante, pues. Mobiliario sagrado, el arca de la alianza dentro del lugar santísimo. Aquí era donde moraba la presencia de Dios, ¿verdad? Altares de oro para el incienso y otros utensilios de oro. 10 candelabros de oro, 5 a cada lado del lugar santo. 10 mesas para los panes de la proposición, perdón. Una enorme fuente de bronce llamada el mar de bronce, sostenida por 12 bueyes, usada para la purificación de rituales. Después de construir el templo, Salomón edificó un palacio para él y se tardó 13 años en completar la construcción. Este contenía las oficinas de gobierno, un área para la hija de Faraón y un lugar para él mismo, porque Salomón se casó con una de las hijas de Faraón, algo más o menos lo que comentaba la hermana hace poco. Eso fue lo primero que hizo, se casó con la hija de Faraón. Pero eran como alianzas estratégicas que tenían con otros reyes, ¿verdad? El tratado con el rey Hiram de Tiro. Salomón hizo acuerdos con Hiram, el rey de Tiro. Este proveyó materiales de construcción para Salomón y también envió un gran número de trabajadores diestros. Salomón le pagó a estos trabajadores con grano, aceite y vino. Salomón dedicó el templo a Dios durante la fiesta de los tabernáculos y los israelitas vinieron a Jerusalén para la celebración. Durante estas fiestas construyeron tabernáculos pequeños de rama, de árboles para vivir. Esta fiesta hizo que Israel recordara el tiempo cuando vivieron en el desierto. Dice que fue uno de los acontecimientos más importantes en el pueblo de Israel. Dice, la dedicación del templo fue el suceso más importante de la historia de Israel, después de que salieron del monte de Sinaí. Primera de Reyes 6:1 dice que sucedió 400 años después de que Israel salió de Egipto. Cuando el templo de Salomón se le dedicó a Dios, la gloria del Señor lo llenó. Está en Segunda de Crónicas 7:1. Salomón jugó un papel importante durante esta celebración porque dirigió a la gente en adoración, oró y predicó. Todo esto fue durante la dedicación al templo. David amplió el país de Israel y se apoderó de numerosos recursos naturales para el fin del reino de David. Israel tuvo gran cantidad de minas de cobre y de hierro. Con la ayuda de los fenicios, Salomón construyó buques para llevar este hierro y cobre a otras naciones. Sus buques fueron tan lejos como el sudoeste de Arabia moderno, Yemen y a Etiopía. Los buques de Salomón llenaron metales a Etiopía y al sureste de Arabia, donde negociaba por oro, plata, marfil y mono.
Israel también ganó riquezas comerciando especies con otros países. Los israelitas usaban camellos para llevar mercancías, para negociar con Arabia del Sur, Siria, Fenicia y Egipto. Salomón y todo Israel llegaron a ser ricos como resultado de este comercio. Bueno, aquí lo que la Biblia o la palabra nos resalta era toda esa, ¿cómo se dice? Todas esas riquezas, pues, que tuvo el pueblo de Israel bajo el reinado de Salomón. Que incluso, como se los comentaba, hasta superó la prosperidad que tuvo David. Más o menos aquí tenemos un mapa cómo era este comercio de Jerusalén y hasta, para que veamos hasta el alcance que tuvo, pues. Lo que pasa es que no sé si se entiende bien ahí, pero lo que se ve más clarito es el agua, el mar. Y lo más oscuro es la tierra. Y casi que en el centro nada, no se ve. A ver. Bueno, eso más o menos fue el alcance que tuvo el comercio de Salomón. La reina de Sabá, ya lo comentamos por ahí, vino a visitar al rey porque quería, o sea, quería ver de su sabiduría, ¿verdad? Y como lo comentó la hermana Edis, ella dijo algo así como que me quedé corta como hasta la mitad, pues, de lo que yo pensaba que él era, o sea, como queriendo decir que era el doble de sabio y de lo que me habían comentado o yo pensaba, y lo estimaba. Claro, luego de esto, como también lo comentó nuestra hermana, viene la desobediencia y muerte de Salomón. Esto está en 1 Reyes capítulo 11. Y la idolatría de las esposas extranjeras. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Dice, Salomón amó muchas mujeres extranjeras y confirmó pacto con otros reyes por tomar sus hijas como esposas. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Se casó con la hija de Faraón y con mujeres de Moab, Amón, Edom, Sidón y de la región que hoy se llama Turquía, de los Eteos. Salomón sabía que Dios le había advertido a los israelitas no casarse con personas de otras naciones. No os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones atrás sus dioses. Eso está en 1 Reyes 11:2. Y ciertamente eso fue lo que pasó. Salomón amó a estas mujeres impías y les permitió adorar ídolos en los templos, en el templo de Dios. Cuando él envejeció, sus esposas aún lo hicieron adorar a otros dioses. El profeta Ahías advirtió a Salomón que Dios dividiría el reino a causa de su desobediencia. Esto está en 1 Reyes 11, del 9 al 43. Entonces la división del reino vino como consecuencia de esta desobediencia de Salomón, ¿cierto? Pero por amor a David, ese juicio no sucedería hasta que Salomón muriera. Salomón comenzó a ver esta rebelión en su nación y otros lugares cercanos. Dice la palabra que empezaron a levantarse algunos reyes en contra de él e incluso enemigos internos que empezaron a levantarse en contra de él. Pero él no vio nada de esto sino hasta después de su muerte. El juicio de Dios siempre viene a los que desobedecen. Hay aquí esta afirmación. Salomón muriera. Ahora, hasta aquí vimos el reino de Salomón, el reinado de Salomón. Ahora vamos a ver el reino del norte. Las 5 dinastías y los 2 últimos reyes. El reino del norte, el reino de Israel se dividió en 2. Un reino del norte, el cual tenía 10 tribus, de las 12 tribus, ¿verdad? Aser, Dan, Efraín, Gad, Isaacar, Manasés, Nestalí, Rubén, Simeón y Zabulón. Y el reino del sur, únicamente la tribu de Judá y de Benjamín. Que Judá fue, bueno, la casa de David, donde el Señor le prometió que siempre reinaría, ¿verdad? David. Jeroboam y su hijo. Salomón le había dado cargo a Jeroboam de construir el muro de Jerusalén. Ahías le mostró a Jeroboam y rasgó su propia capa nueva en 12 pedazos y le dio 10 de estos pedazos a él, anunciándole su reinado sobre las 10 tribus. Eso está en 1 Reyes 11, del 27-33. Este profeta Ahías se rasga la ropa y la rompe en 10 pedazos y se le da, perdón, en 12 pedazos y le da 10 a él,
como queriendo decir, tú vas a ser el rey de estas 10 tribus de Israel, que serían el reino del norte. Salomón trató de matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto y permaneció allí hasta la muerte de Salomón. Después de que los líderes se rebelaron contra Roboam, Jeroboam volvió a Israel y llegó a ser el primer rey del reino del norte durante 22 años. Jeroboam llegó a ser rey sin pelear ninguna guerra. Sin embargo, más tarde peleó muchas batallas contra Roboam. Cuando cuando Salomón muere, ¿verdad? Después que muere Salomón, su hijo Roboam fue el que lo sucedió en el trono. Pero Roboam, el pueblo se le acerca y recordemos que ya para las últimas años de Salomón ya no era lo mismo, no tenía ese brillo del mismo Salomón, había caído en idolatría, se casó y todo esto que pasó, y el pueblo estaba como que sufriendo consecuencias, tenían los impuestos muy altos. Entonces ellos, cuando muere Salomón, hablan con Roboam y le dice que por favor les baje un poco la carga, ¿cierto? Entonces, pero Roboam consultó a los ancianos, le dijo, véngase dentro de 3 días. Y él consulta a los ancianos a ver qué iban a hacer según la petición que le está haciendo el pueblo. Y los ancianos le dijo, bueno, que aceptara la petición y bajara un poco esta carga que tenía el pueblo de Israel. Pero él, en vez de hacer eso, como que no tomó el consejo de los ancianos y entonces le preguntó a los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron algo así como que, háblale así al pueblo. Si mi padre fue duro, yo voy a ser más duro todavía. Algo así como que el grosor de un dedo de mi mano es más ancho que la espalda de mi padre, algo así dice la palabra. Y también les dijo, como algo así como que yo les mandaría escorpiones. O sea, con todo esto el pueblo se rebela contra Roboam, por esto que Roboam declaró. Y empieza a apoyar a Jeroboam y lo nombra rey. Ahora, quisiera que alguien me pudiera compartir o leer Primera de Reyes 12, del 25 al 33. ¿Quién lo tiene por allí? Alguien que tenga por ahí su Biblia a la mano, que me pueda leer Primera de Reyes 12, del 25 al 33, porfa. Yo lo leo. El pecado de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Muchas gracias. A la orden. Hasta el 33 llegó. Yo te leí hasta el 31. Ok. Ya. Entonces, instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes
que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ok, muchas gracias. Quería que nos detuviéramos acá porque, déjame echar un poquito para acá para atrás. Estos fueron el reino de Israel y de Jerusalén. Más o menos tuvieron como 20 reyes cada uno, tanto el sur como el norte. Y la palabra dice que en el reino del norte de Israel no hubo pero ni siquiera un solo rey de los 20 que hubiese hecho lo correcto ante los ojos de Jehová. Cuando leemos el libro de Reyes, casi siempre cuando empieza a hablar de un rey, lo primero que dice es en qué año reinó, cuáles fueron sus padres, cuánto tiempo duraron su reinado y si hizo lo bueno o hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, en el reino del norte no hubo pero ni un solo rey que hiciera lo bueno ante los ojos de Jehová. Y casi siempre dice, porque permanecieron en el pecado de Jeroboam. Entonces, por eso quería que lo leyéramos, porque es tan relevante ver cuál fue el pecado de Jeroboam. Jeroboam, ¿qué hizo? Como él temía, y por eso hay en esta imagen, temía que todo el reino se le fuera hacia Jerusalén, al reino del sur, a ofrecer sacrificios en el templo de Salomón, pues, en Jerusalén. Entonces él dijo, no, tengo que crear mi propio templo dentro de Israel, que era ahora el reino del norte, y puso dos becerros, que era como que digamos así, ¿cómo diría yo? Algo así como el mismo pecado que cometieron con el becerro en el monte de Sión, de Sinaí, perdón, en el Éxodo que vemos. Entonces, indujo al pueblo a que adoraran falsos dioses y no solo eso, no contento con eso, sino también ordenó sacerdotes que no eran de la tribu de Leví para que, y creó estos altares altos. Y entonces hizo que el pueblo hiciera sacrificio en los altares altos, y instituyó ¿cómo se llama? Esta festividad que no existía, sino que salió de su corazón, dice la palabra, lo que vamos a leer, de que, no sé, en el mes octavo de no sé qué cosa, entonces, toda una festividad y unas cosas que no estaban en la ley que Dios le dio, no era la ley de Dios, ni la ley de Moisés, ni lo que el Señor está. Entonces, el pueblo desobedeció y casi siempre el pueblo, todos los reyes del norte seguían con este pecado de Jeroboam. Entonces, wow, es bastante, no sé si alguno tiene algún comentario o no le queda muy claro lo que leímos. Hermano, creo que este rey Jeroboam, él lo que pretendía era mantener su gente allí, pero en las cosas del mal, con sus propios dioses, con sus propias creencias. Y según lo que yo leí, decía que Jeroboam fue siervo de Salomón. Se supone que él también tenía conocimiento de las cosas buenas y de los mandamientos de nuestro Señor Jesús. Y entonces Así cuando mismo. ya llega a ser rey de allá del norte, entonces él también se creó sus propias leyes, yo diría sus propios mandamientos, sus propias creencias. Así mismo es. Y se apartó de Y se Dios, ¿verdad? apartó también. Ujú. Claro, así mismo es. Pero lo peor del caso es que entonces el pueblo, o influenció el pueblo, y entonces todo el pueblo de Israel siempre estuvo apartado, a partir de ahí estuvo apartado de Dios, porque no hubo, como les repito, no hubo ni un solo rey en el reino del norte que hiciera lo bueno ante los ojos de Dios. Siempre estuvieron en el pecado, dice la palabra, siempre estuvieron en el pecado de Jeroboam. Yo quiero hacer una acotación. Yo quiero Cómo no, ver hermana. cómo influye verdaderamente en nuestras vidas qué consecuencias tan graves todas nuestras acciones. Y esto viene esto no pasó por sí solo, esto tiene una raíz desde mucho antes y se acentuó con Salomón, porque ciertamente Salomón tuvo beneficios de todas las guerras ganadas por el rey David, ¿verdad?
pero Bueno. también, ¿verdad? Tenemos que ver, ¿verdad? Que él utilizó estos recursos económicos que él tenía. David le dejó todo planificado y todos los recursos que él tenía económicos, él lo utilizó para hacer construcciones en su gobierno. Y fíjate que yo a veces me pregunto, ¿hasta qué punto Salomón fue un buen rey? Porque fíjate, él construyó ciertamente el templo de Dios, hermoso el templo, como ese ninguno, pero él también construyó para él una mansión mucho más grande y lujosa que el templo, por decirte algo, ¿verdad? Así es. Por otra parte, hay que ver cómo logró esos triunfos, cómo los logró. Primero, cobrando impuestos muy altos, y las consecuencias se ven en esto, en la división del reino. Fue Así el mismo. motor fundamental para la Así división es. del reino, ¿verdad? Después hizo alianzas, ¿verdad? Hizo en sus políticas internacionales, hizo alianzas. Y después él trabajó con muchos esclavos de otros pueblos, ¿verdad? Y de sus propios ciudadanos. Y esa unión que es el ciclo que ha vivido Israel y todos los pueblos. Y nosotros ahorita, cuando nos combinamos y desobedecemos a Dios porque nos unimos a yugos desiguales. ¿Ves? Entonces, Así esas consecuencias verdaderamente se paga. Además, fíjate, ese estilo de vida que tenía Salomón, que estaba marcado, ¿verdad?, por la poligamia, por la idolatría, estuvo marcado por la acumulación de riqueza. Yo sé que él decía, y creo que es que todo es vanidad. Yo cuando usted hablaba de donde él se sentaba, yo, Dios mío, qué tanto lujo para sentarme yo. Un hombre que tenía 700 esposas y 300 concubinas que eran esposas secundarias. Un hombre que le metió tanto y fundamentó lo militar, todo lo que se necesitaba. Ese pueblo está ahorcado en impuestos. Para mantener un rey en estas condiciones, ¿verdad? Para mantener un rey que tenía tanto, ese pueblo está ahorcado con tantas cosas. Fíjate tú, entonces, cónchale, eso tenemos nosotros que tenerlo en cuenta. La desobediencia trae consecuencias. Y fíjate, no hubo un rey en Israel, no hubo un rey en Israel. El ciclo, o sea, ¿qué ciclo de nosotros está cumpliendo en nuestras vidas? En Salomón, en Israel se cumplió ese ciclo, pero en nuestra vida personal, ¿dónde caemos siempre? O sea, vale la pena reflexionar, porque si caemos en un ciclo, es porque hay alguna desobediencia o hay unas raíces en nuestro corazón. Yo te digo, yo no sé, a todas las amó. Salomón tenía el corazón grande, ¿sabes? Amó a 1000 mujeres. ¿Cómo? No sé, el año tiene 360 días. Yo me pongo a pensar, Dios mío, Santo Padre, este pueblo, ¿verdad? Estaba. Y fíjate, hay una cosa importante que cuando pasó con Roboam, él pidió consejo. Y tenemos que aprender nosotros. Él pidió consejo a los ancianos y los ancianos le dijeron, habla con el pueblo, llega a acuerdos y tal. Pero pidió consejo a sus amigos jóvenes, dijeron, no, tú tienes que seguir, mira, no sé qué. Y uno es que le dice, no, yo voy a ser más fuerte que mi padre. Exactamente. Cuando uno va a pedir consejo, hermano, uno tiene que buscar gente correcta, gente con sabiduría, gente madura. Claro, pero también, ¿qué vemos ahí? Que el mismo Señor le había dicho al mismo, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. A Salomón. A Salomón, que por su desobediencia el pueblo iba a dividir el pueblo. Entonces ya, claro, lo que detonó toda esta división fue ese tema de Roboam y cómo él quiso incrementar los impuestos y ponerse más duro que su padre. Pero ya estaba escrito que iba a ser así. De hecho, dice la palabra que él se estaba armando como 160,000 soldados armados de la tribu de Jerusalén, de Judá y Benjamín, que eran las únicas dos tribus de él. Y el Señor le dijo por medio de un profeta que no se fuera en contra de sus hermanos de Israel. Que no pelearan con Israel. Exacto, él se estaba juntando para pelear contra Israel cuando sucedió esta división, pues contra Jeroboam. Pero el Señor le dijo, no, a través del profeta, no, yo fui el que hice. Así mismo fue. Sin embargo, después hubo lucha, ¿no? Y de verdad, nosotros tenemos que aprender mucho. Nosotros tenemos que aprender mucho de la vida de ellos. Porque por eso Dios lo pone en la palabra, por eso Dios lo dice en la palabra, pero es para que nosotros tengamos una ilustración en nuestra vida y podemos aprender y aplicarla. Así que tenemos que poner las pilas. Así es. Muchas gracias, hermana. Excelente. Hermano, pero hay algo allí también, porque fíjese que leyendo el comienzo
Salomón le pidió a Dios en ese sueño que tuvo, no, porque la palabra dice que él no le agradó a Dios porque él lo que le pidió fue sabiduría, él no le pidió Así es, riqueza ni honra. así es. Entonces, definitivamente los primeros 10 años creo que fueron buenos, porque él construyó el templo, honró a Dios y enseñó al pueblo de Israel a amar a Dios y a honrar a Dios y a adorar a Dios. Pero como dice el refrán por ahí, que el dinero corrompe, ¿verdad? Pero también dice que ellos fueron muy ricos, ¿no? Yo creo que no fue solo por el cobro de los impuestos que hacía, porque había tanta riqueza que el dinero era como no dejó de ser como tan relevante, tan importante, porque había muchísima riqueza natural de todo. Entonces, la enseñanza allí es que las caídas no son de la noche a la mañana, el asunto está en la desobediencia y hacer las cosas incorrectas, porque el hecho de él comenzar, la debilidad fue como la debilidad de su padre, las mujeres, pero en gran manera, porque entonces él lo que hizo fue, como explicó en Ruby, y que se ha leído, ¿verdad? Que empezó a hacer lo contrario, en unirse con mujeres a las cuales eran prohibidas, porque ya esos pueblos eran enemigos y eran porque eran de otra, adoraban otros dioses. Entonces ahí, de una manera delicada y por satisfacerse a sí mismo, se fue alejando de Dios y eso es lo que nos pasa hoy día, ¿verdad? A todos los cristianos no tendremos esas cosas como en la época de antes, pero tenemos otras atracciones y por eso el cristiano tenemos que estar atentos, alerta, porque de una manera sutil se va retirándose. A mí me dio mucha tristeza ver el final de Salomón. De verdad que yo no había leído eso y hoy lo leí y decía cómo terminó él. Se apartó. Apartado. Fíjense que, claro, a mí me llamó poderosamente la atención también eso, porque no fue así como de la noche a la mañana tampoco. Y dice, y lo que más me impactó fue que al final, estas mujeres, bueno, como estaba, ¿cómo se llama? Profetizado, o como estaba advertido, mejor dicho, que estas mujeres hicieron que él hasta se fueran a adorar otros dioses, los dioses de los dioses de las esposas, ¿me entiendes? Entonces, alguien que había tenido a Dios en su corazón, y que había visto tantas cosas que cuando quiso pidió fue sabiduría y el Señor le dio, o sea, alguien tan sabio como al final la desobediencia trajo estas consecuencias, ¿verdad? Eso a mí me impactó bastante. Mira, profesor, y consecuencias graves, porque si nosotros vemos el historial, que lo vamos a ver más adelante, el historial de Israel, ¿verdad? Se fue debilitando espiritualmente Israel, a tal punto que Israel se fue debilitando tanto, que Israel después cayó con Asiria, después de acá, pues, que con los asirios, a través también, porque se repitió también estos pactos que hacían internacionales, acá también, y prácticamente el pueblo de Israel se extinguió. El que permaneció más fue Judá. Bueno, lo vamos a ver ahorita. Así mismo, mi hermana. Bueno, aquí voy a pasar porque aquí simplemente le iba a pedir que leyéramos Primera de Reyes, pero creo que lo voy a pasar porque es muy, todavía nos falta mucho. Entonces, aquí simplemente lo que se ilustra es que la desobediencia trae muerte, porque hubo un profeta que vino y le advirtió a Jeroboam de este pecado, ¿verdad? Pero el profeta, o sea, le dijo que iba a ser muerto a él y su casa y todo esto, pero aparte de eso, el profeta, Dios le dijo al profeta, no comas ni bebas agua, de hecho, por donde te vayas no te devuelvas ni siquiera por donde te fuiste, sino te devuelves por otro camino. Y cuando Jeroboam le dijo, ¿pero qué? Porque Jeroboam, cuando él estaba reclamando, diciendo todas estas cosas, porque él empezó como a maldecir el altar que tenía Jeroboam ahí. Entonces, cuando Jeroboam lo señala con la mano, dice que la palabra que Dios inmediatamente le secó la mano. Entonces le pidió al profeta que orara al Señor, que le orara a Jehová para que le restaurara su mano otra vez. Entonces, bueno, el profeta ora y le restaura la mano hasta a Jeroboam, pero entonces dijo, no me puedo quedar, no me puedo quedar ni a comer, le dijo, porque ya eso fue el mandato. Pero más adelante, cuando se está yendo, dice que otro profeta viejo le dijo que se quedara en su casa y tal, y le dijo, no puedo ni quedarme ni a beber, ni tomar agua, ni nada. Entonces este profeta lo engañó y le dijo, no, pero es que a mí me dijo también Jehová por un medio de un ángel, pero era mentira,
que te quedaras aquí y tal. Entonces, él se quedó y fíjate que el Señor después le habló por medio de ese profeta, al otro profeta, mira, por lo que hiciste y no te quedaste en el mandato que te di, entonces no vas a morir, pues, y no te van a poder ni enterrar y todo eso. Está interesante esa parte. Lo que quiero rescatar aquí es que lo que seguimos estudiando, porque la desobediencia trae consecuencias, incluso cuando él fue engañado, imagínense, por el otro profeta. Sigamos. El reino del norte, las 5 dinastías y los 2 últimos reyes. Baasa y sus hijos. Mucha gente del reino del norte comenzó a volver a Judá para evitar esto. Baasa envió un ejército a Ramá. Baasa sucedió después a Jeroboam, ¿cierto? Entonces, él tenía miedo porque la gente se estaba yendo para el sur, pues. Entonces, Asa, rey de Jerusalén, le pagó a Ben-Hadad, el rey sirio en Damasco, para que atacara a Israel, que tomó control de las ciudades de Israel, tales como Gión, Dan, Hazor y Merón, ciudades en Estalí. También conquistó el rico territorio del oeste del mar de Galilea. La guerra entre Israel y Judá se evitó, aunque hubo guerra entre Baasa y Asa durante sus reinados. Lo que comentaba la hermana Ruiz hace poco. Se estaban peleándole, igual había batallas entre el sur y el norte. Y claro, Baasa lo que había hecho era que para evitar que la gente se pasara, en Ramá puso un ejército que era como que casi la frontera. Y vimos en el mapa que Ramá está encimita de Jerusalén. Era como la frontera, pues entonces, pero vino el rey de Jerusalén, pidió ayuda y le pagó al rey sirio para que lo ayudara. Profeta Jehú, advertencia de Jehú, consecuencias. No sé quién pudiera leerme Primera de Reyes 16 del 1 al 7. Lo tenga por ahí rapidito. Se los Acá lo leo. tengo. Ah, bueno, Sí. léalo, hermana. Ah, ya. Hermana. 16 del 1 al 7. Ajá. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hananí, contra Baasa, diciendo: por cuanto yo levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí yo borraré la prosperidad de Baasa y la posterioridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Ahora, ¿era hasta ahí? Hasta el... ¿Tendrá por ahí? Sí, tendrá por ahí también Primera de Reyes 16 del 8 al 14. Sí, el 8, el reinado de Ela y de Sinri. Esa. En el año 26 de Asa, el rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y conspiró contra él su siervo Sinri, comandante de la mitad de los carros. Y estando en él Tirsa, bebiendo y embriagando en su casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa. Vino Sinri y lo hirió y lo mató. En el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. O sea que le quitó el puesto. Ya. Ahí llegó hasta el 14. No, voy en el 10. Y Ajá, luego que dígale. llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Uy, qué terrible. Así exterminó Sinri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Por todos los pecados de Baasa y los pecados de Elsa, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová Dios de Israel.
Ya va. Jehová Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo. ¿No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Ahí es como una pregunta. Ya. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, aquí vemos cómo primero el Señor profetiza a través de Jehú, o sea, mejor dicho, Jehú profetiza que, o le advierte a Baasa las consecuencias de toda su desobediencia. Y se ve después más adelante cómo ocurre, pues. Como Sinri acaba con toda la casa de Baasa. Lo que el Señor había dicho a través del profeta Jehú se cumplió y mató a toda su casa. Cuando nosotros comenzamos aquí, bueno, aquí como lo dice acá, el reino del norte, las 5 dinastías y los 2 últimos reyes. ¿Por qué 5 dinastías? Porque las dinastías era cuando el rey, como que sucedía, el que lo sucedía era su hijo. Y entonces sí pasaba como de una generación a la otra. Entonces fueron 5 distintas dinastías porque después hubo un momento en donde cambiaba el reinado a otra familia porque pasaba esto, porque venía como Sinri que vino y le quitó la vida y mató a toda la familia y tal, y ahí se acababa esa dinastía. Entonces, se cumplió lo que el profeta Jehú dijo a la dinastía de Baasa, acabó con toda la casa de Baasa, y entonces comenzó a reinar el siguiente rey. Omri. Miren, cuando Sinri mató al rey Ela, Omri era capitán del ejército de Israel. En reacción, dirigió el ejército en un ataque sobre la capital de Tirsa. Sinri se escondió en el palacio y al ver que Omri había conquistado la ciudad, prendió fuego al palacio y murió en el incendio. Omri edificó la ciudad de Samaria y la hizo capital del reino del norte. Omri tuvo una buena política internacional, forzó a los moabitas a pagar impuestos a Israel, hizo un tratado con los fenicios y selló dicho tratado con el casamiento de su hijo Acab con Jezabel, quien era hija del rey de Sidón. Entonces, bueno, Sinri lo que gobernó fueron 7 días nada más. Y durante esos 7 días, después vino Omri y lo destituyó. Pues bueno, realmente se mató porque él prendió fuego a la cosa. Pues. Pero después vino Omri y hizo, como veníamos hablando hace poco, se casó con Jezabel, quien era una extranjera, una sidonita, ¿verdad? No sé si han escuchado alguna vez de Acab y Jezabel. Y nada más y nada menos que era una profetisa y una sacerdotisa de Astará y de Baal. Nada más. Fíjate la contaminación, ¿no? Así mismo es. Horrible. Veamos más adelante. Entonces, ¿qué dice? El rey Acab, hijo de Omri, aumentó el poder comercial y político de Israel. Reinó por 22 años. La riqueza comercial de Siria se vio amenazada a causa del fuerte comercio entre Israel y Fenicia. Por tal motivo, Acab buscó la manera de fortalecer su poder militar. Hizo amistad con Josafat, rey de Judá. Al poco tiempo, Atalía, la hija de Acab, se casó con Joram, hijo de Josafat. Entonces se unió también con el reino del sur. La religión de Acab. Aquí vamos a ver lo que está hablando la hermana. Acab y Jezabel guiaron a Israel a adorar a Baal. Acab construyó un templo a Baal en Samaria y llevó centenares de profetas de Baal. La oración de Baal pronto se convirtió en la religión oficial del reino del norte. La historia llama a Acab el rey más pecador de los reyes de Israel. Su esposa Jezabel fue la causante de la mayoría de esta maldad. Entonces Jezabel tuvo bastante influencia sobre Acab. Y como lo dijo la hermana, era así, para sacerdotisa, y entonces instituyeron lo que fue la oración a Baal en Israel, hasta que toda la religión oficial del Reino del Norte fue la oración a Baal. Imagínense todo esto. Elías el profeta. Bueno, durante todo este tiempo de desobediencia, digamos así, de los reyes, el Señor mandaba también a profetas que le hablaban acerca de los mandatos de Dios y que se arrepintieran y que volvieran a la ley de Moisés y todo esto y a la oración a Jehová. Entonces, Elías fue uno de los profetas de los más grandes, pues, que se nombra aquí en el Reino del Norte.
Él vivía en el Reino del Norte. Vamos por acá. Acá tenemos unas imágenes de cuando el profeta Elías, él hizo muchas milagros. Creo que se registran 7 milagros que hizo Elías, pero lo más prominente fue esto. Él llegó y como que retó a los, ¿cómo se llama? A los sacerdotes de Baal, y le dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo van a ser como tibios? Van a estar entre Baal y Jehová. Entonces veamos cuál es el Dios verdadero, ¿verdad? Entonces el pueblo estuvo como de acuerdo con él, dijo: hagamos una cosa. Entonces hicieron iban a hacer como un sacrificio de un buey. Los profetas, los de Baal por su parte, los sacerdotes de Baal, y Elías por su parte. Entonces prepararon el buey y lo pusieron sobre la leña y sobre un altar de piedra. Dice la palabra que él tuvo que reedificar el altar que estaba todo destruido de Jehová. Lo reedificó, puso piedras nuevas y lo acomodó y tal, y puso la leña. Entonces, el que prendiera el fuego, el Dios que prendiera el fuego en el altar, ese era el Dios verdadero. Entonces comenzaron primero los de Baal, y resulta ser que pasaron las horas, pasó el mediodía, pasó el día, y entonces nada ocurrió. En cambio, cuando vino Elías, apenas oró al Señor, de hecho dijo: échele un cántaro de agua a la leña. Y después le echaron otro más, y después otro más. Y con todo eso, cuando oró el Señor mandó fuego sobre el altar. Y entonces el pueblo de Israel vio que el verdadero Dios era Jehová. Y dice ahí que el profeta Elías ese día mató y degolló 450 de los sacerdotes de Baal. Después vino Jezabel contra Elías. Claro. Vino Jezabel contra Elías y Elías tuvo miedo. Ay, no. Él tuvo miedo y huyó, porque él dijo algo así, que me añada aún más, si no, hoy mismo no mueres, le dice Jezabel, algo así, lo estoy parafraseando. Le mandó a decir Jezabel. Ajá, así mismo fue. Entonces tuvo que huir. El Señor lo mandó hasta unas cuevas y le dijo: vete a esta cueva. Él había profetizado también una sequía que vendría sobre la tierra. De 3 años. De 3 años, así mismo fue. Entonces, él se fue y empezó la sequía. Él estuvo en esa cueva. El Señor dice que la palabra que mandaba cuervos para que le alimentara con carne, y tomaba agua de un arroyo que llegaba. Hasta que llegó un momento que, bueno, de la sequía que había, que el arroyo se secó, y el Señor lo mandó, me dijo: vete hasta tal, no recuerdo ahorita qué pueblo, qué ciudad, pero ella te va a Sarepta, porque era la viuda de Sarepta. Llegó hasta que la viuda de Sarepta que lo recibió, y él hizo milagros con la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta no tenía con qué comer, dijo, y él resucitó al niño. El Señor, también hizo ese milagro. Pero la provisión de la harina y el aceite. El aceite. Que nunca escaseó. Le dijo: no va a escasear mientras que dure la sequía, no va a escasear ni el aceite ni la harina. Y entonces la harina como que así mismo fue. Y después el hijo se le murió, y bueno, Elías lo revivió, se tiró 7 veces sobre él. Todo esto, lean, es muy interesante. Aquí está en Primera de Reyes, sí. Del 17 al 19 está toda la historia de Elías. Pero lo más importante y relevante acá es que el Señor levantaba profetas para que hablaran a los reyes, pero los reyes de Israel, dice la palabra, que eran de dura cerviz igual, y no escucharon la palabra de los profetas. Inclusive el Señor le profetizó a través de Micaías a Elías a Acab su muerte, porque ellos tuvieron 3 encuentros cuando se unió con Jehú militarmente. Él hizo contacto con Jehú. Jehú era temeroso de Dios, y Jehú buscaba que los profetas le dijeran, hablaran y les dijeran si buscaran dirección de Dios para ir a las guerras. Él tenía su profeta preferido, que le decía lo que él quería, pero yo le decía: busca otro. No, es que los demás no me van a profetizar como ese. Por ejemplo, en el caso de Micaías, por ejemplo, ¿verdad? Sí, entonces, ellos hubo las dos primeras guerras, las ganó con Josafat, porque hubo dirección de Dios. Pero en la segunda, él perdonó al rey de Siria,
Y Micaías le dio la profecía: por cuanto tú perdonaste a ese anatema que yo quería que muriera, tú morirás en la próxima. Y verdaderamente así pasó. En la tercera él Así perdió. La mismo. tercera sí la perdió Israel con los asirios. Y ahí fue donde tomó los asirios y prácticamente Israel se extinguió espiritualmente. Así mismo fue, hermano. Muchas gracias. Veamos qué tenemos más acá. La historia de la muerte de Jezabel aparece en Segunda de Reyes 9, del 30 al 37. Jezabel fue arrojada por una ventana por su propio sirviente, apellido de Jehú, el que está ahorita nombrándome mi hermana, ¿verdad? Su sangre salpicó la pared y los caballos. Jehú la atropelló con los caballos. Cuando fueron a enterrarla, solo encontraron su calavera, pies y palmas en las manos. Los perros la habían comido el resto, porque esto fue profetizado, pues, que se le iban a comer los perros. Si morían en la ciudad, se los comían los perros; si morían en el monte, se les iban a comer las aves. Pero dice el Señor que así fue como murió Jezabel, por todos los pecados que ella cometió, sobre todo porque de que Jezabel persiguió a los profetas de Jehová y Los también mandó a mató a matar varios. también, mataron a unos Así, cuantos. Ujú, claro, así mismo fue. ujú. Entonces, hasta ahí llegaba la maldad de esta Jezabel. Y bueno, no sé, creo que lo tengo más adelante. Déjame ver. No sé si está acá. Pero otra de las cosas que hizo Jezabel fue que había Nabot, no sé si lo recuerdan. Nabot tenía una viña al lado del palacio del rey, pero el rey quería esa viña. Entonces Nabot dijo: no, yo no le voy a vender, esta es mi heredad, no te la puedo vender. El rey le dijo: pero si quieres te doy una viña en otro lugar, véndela, te la pago. Él dijo: no, es que esta es mi heredad, no se la quiso vender. Entonces él dice la palabra que el rey Acab estaba tan triste que no quiso ni comer. Entonces cuando Jezabel dijo: pero ¿qué es lo que te pasa? Él echó el cuento y Jezabel dijo: no, tranquila que yo resuelvo este tema. Entonces Jezabel hizo matar a Nabot, lo acusó con mentiras injustamente, y el pueblo lo apedreó, y hizo que el rey se apoderó de esa viña. Y por eso una de esas cosas fue que el Señor le dijo acá: así van a ser como ustedes le hicieron a Nabot. Este, los perros lamerán tu sangre en el monte que era de Nabot, y todo esto estaba profetizado que iba a pasar. Sigamos acá. Mire. Israel peleó muchas guerras contra Siria acerca del fin del reinado de Acab. El profeta Micaías le advirtió a Acab que lo matarían en la batalla contra Siria. Acab cambió la manera en que vestía para la batalla con el fin de que nadie lo reconociera. Sin embargo, una flecha golpeó a Acab y murió. No hay manera de ocultarse del juicio de Dios. Así la profecía de Elías contra Acab se cumplió, porque dice que él murió y en el carro donde iba, la sangre la fueron y la lavaron en el río, no recuerdo en dónde. Entonces ahí la sangre, como estaba profetizado, llegó hasta la viña de Nabot. Ocosías, hijo de Acab. Después de Acab vino Ocosías, lo sucedió en el trono, ¿verdad? Ocosías reinó sobre Israel por menos de 2 años. Durante este tiempo no pudo impedir la rebelión de Moab. Convenció a Josafat, rey de Judá, para que trabajaran con él construyendo algunos buques para el comercio. Por medio de un profeta, Dios reprendió a Josafat por unirse a Ocosías, un rey malvado. El profeta pronosticó que los buques se hundirían, y esto sucedió, por lo cual 2 reyes perdieron todo el dinero que han invertido. Cónchale, la última parte no me deja ver lo que pasa. Los dioses falsos, y no recibió ayuda alguna. No sé qué dice esa última parte porque me la tapo aquí la voz. Jorán, hijo de Acab. Jorán, llamado también Jehoram, era otro hijo de Acab y nieto de Omri. Fue rey de Israel cuando su hermano mayor Ocosías murió. Jorán reinó por 12 años. Durante este tiempo había muchas batallas entre Israel y Siria. A la muerte de Jorán, la profecía de Elías se cumplió. Eliseo
Eliseo, Elías lo preparó para que fuera como su sucesor, como profeta. Y bueno, uno de los milagros que hizo fue que separó las aguas del Jordán, Elías, y en una de esas que Elías estaba huyendo porque la reina la quería matar, Jezabel, creo. Él se sentó y dijo que ya quería morir, pues. Entonces él buscó su sucesor, que fue Eliseo, y Elías le pidió antes de morir, le dijo a Eliseo, ¿qué necesita o qué quieres que yo o pídeme lo que tú quieres? Él le pidió, yo quisiera tener el doble del espíritu que tú tienes. Así, eso pidió Eliseo. Le dijo, bueno, si me miras cuando yo sea, porque Elías fue llevado al cielo, él no murió. El Señor lo buscó en un carruaje de fuego, dice la palabra, era un caballo, fue un carruaje de fuego y subió al cielo. Y el Señor se lo llevó. Y él dijo, si ves mientras que ocurre esto, el Señor te va a dar lo que estás pidiendo. Entonces, Eliseo fue como ese sucesor de Elías como profeta. Por medio del asesinato, Jehú empezó a gobernar Israel. Destruyó a la familia entera de Joram, incluyendo a Jezabel. Jehú también acabó con la oración a Baal, limpió la política y la religión de la nación. Las naciones de Fenicia, Judá y Asiria tenían guerra contra Jehú y esto lo debilitó la nación. Lo que pasa es que Jehú, a pesar de que hizo todo esto, ¿verdad? Y mató a todas estas, como lo que veníamos hablando, igual no hizo lo bueno ante los ojos de Dios, porque igual no quitó los altares y no quitó todos estos altares donde el pueblo iba y adoraba, pues. Después vino, Jehú murió en el 814 a.C., su hijo Joacás pasó a ser el nuevo rey. Hazael, rey de Siria, atacó a Israel, marchó con su ejército, capturó a Gad y amenazó a Jerusalén. Joacás no pudo hacer nada, no pudo resistir los ataques de Siria, Edom, Amón, Filistea y Tiro. Joacás acudió a Dios por ayuda, pero no se apartó de la idolatría, ni quitó los ídolos en Samaria tampoco. A pesar de que acudió a Dios, igual no se apartaban de la idolatría y el pecado de Jeroboam. Joás. Israel comenzó a prosperar nuevamente durante el reinado de Joás. Hazael murió y bajó Ben-Hadad, el nuevo rey. Y bajo el Ben-Hadad, el nuevo rey, Siria perdió mucho de su poder, pero Israel desarrolló un ejército fuerte. Los israelitas pelearon contra Ben-Hadad y recobraron gran parte del territorio. El rey Amasías de Judá atacó a Israel. El ejército israelita respondió invadiendo a Judá y destruyendo parte del muro de Jerusalén. Se llevaron objetos costosos del templo, incluso Israel tomó cautivas a algunas personas de Judá para llevarlas a Samaria. Joás se sintió solo e inquieto cuando Eliseo murió. No le sirvió a Dios, rehusó a dejar de adorar a los ídolos. Tampoco Joás dejó de adorar a los ídolos. Jeroboam II fue el cuarto rey de la familia de Jehú. Reinó por 41 años. Durante 12 de estos años reinó junto a su padre, Joás. Jeroboam II fue el rey más grande del reino del norte. Jeroboam II recobró gran parte del territorio de Israel. Él recobró Damasco y Hamat. Jonás profetizó que esta victoria sucedería, el profeta Jonás. Israel hizo más grande el muro de Samaria y la ciudad se fortaleció. Desde los días de Salomón, tal paz y prosperidad no había existido en Israel hasta que llegó Jeroboam II. Oseas describen estos tiempos de prosperidad, pero la paz y la prosperidad trajeron otro periodo de separación de Dios. Los profetas le advertían al pueblo que recordaran a Dios y le sirvieran. Jeroboam II murió en el 753 a.C. y su hijo Zacarías llegó a ser rey, pero reinó solo por 6 meses antes de que Salum le diera muerte. Luego vino Manahem y su hijo. Esta es la última dinastía. Manahem reinó sobre Israel por 10 años, después del reinado de un mes de Salum.
El rey de Asiria amenazaba con invadir a Israel. Y nuevamente, y Manahem pagó impuestos a Asiria para evitar ese ataque. Pecaía, su hijo, continuó pagando impuestos durante su reinado de 2 años. Esta dinastía reinó desde el 753 al 739 a.C. Peca era hijo de uno de los capitanes del rey, Pecaía. Peca se rebeló contra el rey Pecaía y lo mató. Resín, el nuevo rey de Siria, era un líder fuerte y juntos se unieron para pelear contra Asiria. No confundamos Siria con Asiria, un enemigo en común. Y también atacaron a Judá. El rey Acaz de Judá, que era el reinado del sur, era leal a Asiria, ¿verdad? El rey Israel y Siria esperaban persuadir a Judá para que peleara al lado de ellos contra Asiria. No sé si se entiende un poco este trabalenguas, pero Israel y Siria iban a pelear contra Asiria, pero querían que Judá peleara con ellos, pero Judá ya era, ¿cómo se llama? Aliado de Asiria. Judá pidió la ayuda de Asiria, la cual consintió y atacó a Siria, matando a Resín en Samaria. Los israelitas mataron a Peca. Él había reinado durante los años 739 a 731. Después vino Oseas, pero dice que Oseas hacía lo que Asiria le ordenaba. Miren, Oseas obedeció a Asiria, mientras Tiglat-Pilser III fue rey ahí, o sea, rey de Asiria. Después de que este murió, Salmanasar V pasó a ser el nuevo rey de Asiria. Oseas dejó de pagar impuestos y acudió al rey de Egipto, buscando ayuda. El rey asirio se enteró de la rebelión de Oseas, por lo cual los asirios rodearon completamente a Samaria y la sitiaron por 3 años. No sé si se entiende lo que es estar sitiado, pero cuando están sitiados es que están rodeados, pues. Entonces rodean a esta ciudad y no dejan que entre nada a la ciudad, o sea, no hay comercio, no hay nada que entre, entonces la gente adentro de la ciudad empieza a morirse de hambre. Pues. Por 3 años sitió Asiria a Israel. Tomaron prisioneros a 28,000 israelitas y luego los esparcieron a través de Persia moderno, Irán. A través de Persia, que es el moderno Irán. Esta parte del reino asirio era muy remoto de Israel. Los asirios enviaron gente desde Babilonia, una colonia de Asiria, a vivir en Samaria. Así ellos redujeron a Israel a una provincia de Asiria. Entonces hasta acá, hasta acá, como que este fue el último de los reyes de Israel. Aquí Asiria acaba con Israel, se fueron, muchos se los llevaron, ¿cómo se llama? Se los llevaron prisioneros, fueron esparcidos por Persia y todo esto, y fueron expatriados, pues digámoslo así. Y mandaron gente desde Babilonia, que era una de las colonias, digámoslo así, de Asiria, y los llevaron para que fueran y ocuparan la tierra de Israel. Ahí más adelante la Biblia narra cómo los babilonios empezaron a ocupar la tierra de Israel, pero al principio el Señor mandó leones y los mataba y se los comía, pero al final ellos tuvieron que mandar como sacerdote de Jehová para que pudiera entrar a la tierra, porque sabían que tenían que ser temerosos del Dios de Jehová para poder habitar ahí. Entonces, todo esto, lo que acabamos de ver, eran todos los reyes de Israel, del reinado del norte, y cómo, bueno, la desobediencia trajo la consecuencia hasta que fue extinguido el reinado del norte, imagínense. ¿Alguien me pudiera leer? Si lo tiene por ahí, hay un pasaje que no lo tengo acá, pero está en Segunda de Reyes, ya le digo. Segunda de Reyes, capítulo 17, desde el verso 8. ¿Quién me lo pudiera leer? Segunda de Reyes, capítulo 17, a partir del verso 8. Ok. Yo. Ok.
¿Lo leo o lo lee usted, hermana? Y anduvieron en los 7, perdón. y, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los Hermana hijos de Ruby, Israel. hermana ¿Sí? Ruby, desde el Dígame. verso 7, perdón. Ajá, desde el verso 7, capítulo ¿qué? 17. 17, sí. Ok, desde el verso 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Me dice cuándo, hasta cuándo, hermano. Hasta todo el capítulo. Ok. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos, los cuales ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de los saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque se separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Hasta ahí, hermano. Entonces, esto prácticamente resume todo, es como una reflexión que está aquí en este pasaje, y resume todo lo que acabamos de ver, lo que pasó con el pueblo de Israel y sí, el pueblo del norte. Entonces, vemos cómo ellos fueron desobedientes, se fueron ante los dioses de las naciones ajenas que el Señor le dijo que no fueran, hicieron o pecaron o los pecados, siguieron los pecados de Jeroboam, ¿verdad? Y hay algo que me impactó bastante y creo que no sé si no se los leí acá, pero está en la palabra que hacían hasta sacrificio de niños, sobre todo el rey Acaz, Sí. lo leí por ahí. Entonces, a todos estos pecados se entregaron y el Señor dice ahí en su palabra, los quitó de su rostro.
y Los destruyó. los eliminó, como quien dice, y dejando solo la tribu de Judá. Aunque dice que sin embargo, e incluso la tribu de Judá también hizo lo malo ante los ojos de él, Porque y se fueron fíjate, bajo los estatutos de Israel. profesor, Ajá, fíjense que dígame. en esos convenios internacionales, Josafat era un hombre temeroso de Dios, pero el rey hizo convenios con ellos y casó a Jorán, su hijo, Josafat, se casó con la hija de Con, Jezabel, que era Atalía, con y ella Atalía, llegó a claro. gobernar a Judá y se contaminó Así es. espiritualmente Judá, se debilitó espiritualmente. Así mismo fue. Ujú. Así es. Entonces, claro, la diferencia es que el reino del sur, que fue Judá, de los 20 reyes, 8 Permaneció, hicieron lo bueno. 8 hicieron lo bueno delante de permaneció. Jehová, pero sin embargo, estos que hacían lo bueno delante de Jehová, claro, mantenían sus estatutos, o sea, volvían a seguir a Dios y todo esto, pero no quitaron los altares altos nunca. Entonces, cada vez que uno lee de los reyes, cuando uno lee en Reyes, los reyes del norte, lo que primero dice es que hicieron lo malo delante de Jehová y siguieron los pecados de Jeroboam. En cambio, cuando lee acerca de los reyes del sur, dice, hay unos que hicieron lo malo y otros que hicieron lo bueno. Pero cuando dice que los que hicieron lo bueno, pero sin embargo, no quitaron los altares altos, en los lugares altos. Entonces, igual se mantuvieron como que en pecado, a pesar de que hicieron lo bueno delante de Jehová, nunca desecharon los altares altos. Incluso, bueno, hay una profecía, no sé si la leímos al principio, con el rey, con Jeroboam, donde dice que y se iba a levantar un rey que se llamaba Josías, que iba a acabar con estos altares. No lo leímos porque lo parafraseé al principio. Pero entonces el rey Josías es el rey uno de los reyes de Judá, que bueno, lo vamos a ver seguramente en la próxima clase, que ya estaremos estudiando el reino del sur. Pero Josías, él se consigue en el templo de Jehová, se consigue como que con uno de los libros de la ley. Y le empieza a leer y fue como una revelación para él. Fue algo así como que, wow, te estamos haciendo lo malo delante de Jehová. Todo. Imagínense, la perversión era tanta y estaban tan apartados de Dios que ni siquiera es como que descubrimos la ley, descubrieron el libro, fue como un acontecimiento, pues lo descubrieron y en lo que lo leyó, al Señor le reveló que estaban haciendo lo malo. Y entonces Josías cumplió con la profecía que le había dicho el profeta al principio ¿cómo se llama? A Jeroboam, donde le dijo que él iba a acabar con sus altares, le dijo algo así como que sacrificarán a los sacerdotes de Baal y harán sacrificios humanos y sus huesos humanos. Bueno, todo eso lo dice la palabra. Se cumple con Josías. Pero a mí lo que me llama bastante la atención es que cómo está tan apartado el pueblo del Señor, que fue como acontecer, me encontré de repente, mira, aquí está este libro que casi que le quitamos la tierra, estaba por allá guardado, vamos a leerlo, y entonces ahí fue cuando Josías entró y el Señor le reveló que estaban haciendo lo malo delante de Jehová. Esto es sumamente, pero sumamente interesante y tiene bastante aplicación a nuestra vida hoy en día, como lo estaba comentando también la hermana Ruby. Cómo tenemos que, wow, nos podemos ver influenciados desde por figuras de autoridad que tenemos, influenciados por las corrientes que hay en el mundo, por muchas cosas. Entonces tenemos que estar guardándonos y guardando nuestro corazón y tratar de vivir en obediencia, porque eso es bueno, Pablo lo dijo así, ¿cómo es? Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y eso es lo que tenemos que nosotros hacer, cada vez ser más como Cristo. Vamos a ver, por aquí tenemos otra cosa. Primera de Corintios 15, 58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténgase firme e inconmovible, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, wow, poderoso, ¿verdad? Hay que mantenerse en obediencia, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Increíble. Amén, esto. así es. No sé si alguien tiene alguna. Mire, son las 9:36, hicimos buen tiempo, a pesar de que eran 42 diapositivas. Madre. Es que estoy La una vimos enredida de toda. este modo.
Ah, Ajá. me disculpa si por eso fui muy rápido, pero es que como veía que eran 42 diapositivas, las fuimos pasando. Sin embargo, abarcamos todo y como le digo, para mí, esa última reflexión que leímos, eso engloba todo lo que pasó con la historia del pueblo de Israel. Eso es. Miren, aquí tenemos la Ahora, asignación. sí, es importante. No sé si la leen bien ahí, pero dice, es un ensayo. Requisitos, portada, introducción, desarrollo, conclusión, referencia, todo como lo venimos siempre haciendo. Entonces, esto se los voy a pasar por el grupo porque dice, ¿qué deben enfatizar? Origen del Reino del Norte, organización política y religiosa, evaluación teológica de los reyes, perdón, la idolatría y el sincretismo religioso, el papel de los profetas, la inestabilidad política y la caída de Samaria. Antes de que se pongan preocupados o algo, es que van a escoger nada más 2 puntos de todo esto que están acá, lo que ustedes quieren. El que se le haga más no sé, se sientan más como que identificados o que le parezca sea más fácil o el que sepa más, pero de todos estos puntos escojan 2 y lo desarrollan. Ok, perfecto. Se los voy a enviar por el grupo para que los tengan. Y esa es Ay, la asignación. Yo leía que David, en la parte evalua- donde dice evaluación teológica de los reyes, ¿a qué se refiere? Como, más o menos como... Mira, ahí es lo que veníamos hablando, es que si hizo lo bueno o hizo lo malo delante de Jehová. Esa es la evaluación, pues, lo que dice la palabra, este hizo lo malo por esto, por esto, por esto. O este hizo lo bueno por esto, por esto, por esto. Ok. Esa es la evaluación. Evaluación teológica. Y por si acaso, porque esta palabra también es un poquito sincretismo religioso. El sincretismo Ajá. religioso es como esa fusión entre las religiones. Ese es el sincretismo religioso. O sea, cómo se fusionaban con la religión de Jehová o con la religión de Baal. ¿Entiendes? Ese es el sincretismo religioso. Por si Y lo alguno vamos a escoge ese hacer, punto. lo vamos a hacer de una forma genérica, ¿verdad? Sintetizando, no rey por rey ni nada, sino sintetizando en general. Exactamente. Claro, por Ok. supuesto. Lo que usted más. A mí, ¿qué nos interesa más? Es como que su opinión o lo que usted entiende acerca de esto, ¿me entiende? No que me haga un resumen de otra vez de Reyes, porque no, lo que me interesa más es su interpretación. ¿Qué cree usted Claro. acerca de cómo fue esto de la idolatría, cómo fue el papel de los profetas, no sé, la inestabilidad política que había por todas estas, lo que veníamos conversando, pues las alianzas que hacían o de repente malas decisiones que tomaban, entonces creaba toda esta inestabilidad. O sea, eso pues. Lo que ustedes, como le digo yo, me interesa más saber su posición o su opinión o eso acerca de estos temas. Ok. Y como le digo, nada más tiene que coger 2. Ok. Ok, David, gracias. Excelente. Ya voy a dejar de compartir entonces porque, ajá, Profesor, una bueno, pregunta. Aparte de esto, yo siempre he tenido una duda, yo no sé, pero no he podido llegar a la respuesta. ¿Cuál era la intención del profeta viejo con respecto al otro profeta? O sea, yo no le hallo la razón. sí, es que yo tampoco, si le soy Yo no lo sincero, encontré. no entiendo. Él lo engañó. Lo engañó diciendo, sí, el Señor me habló a través de un ángel, pero no sé por qué él quería tenerlo Pero ¿por qué es lo que en quería su él? casa. ¿Qué era lo que No, quería él? ¿O sería que Dios lo quería no, probar a través del profeta? O sea, no puede ser, entiendo. puede ser, puede ser. Es lo El Señor lo estaba único, porque probando todo. yo tengo tiempo haciéndome esa pregunta y yo no le hallo la respuesta. Claro, yo lo que entiendo es que todo esto pasó para que nosotros también entendiéramos de que hay que ser obediente, pues. Pero Sí, fíjese, yo decía, si fue una prueba, o fue bastante, porque él fue firme cuando, por ejemplo, Jeroboam le decía que se quedara, le dijo, no,
No me puedo quedar porque o sea, mi mandato es que no puedo ni tomar, ni comer, ni beber agua. Es más, no puedo ni siquiera devolverme por el mismo camino donde llegué. Claro. Y él dijo que no, Una y su no fue obediencia. firme, y él se fue. Pero este profeta viejo, cuando escuchó que todo lo que había pasado, mandó un sirviente a que lo buscara. Y él le dijo, no, ¿por dónde se fue? Y él le llegó hasta donde estaba. Y hizo que se volviera, y él todavía le dijo, no, no puedo hacer eso, porque no puedo quedarme a comer en tu casa, no todo esto. Sin embargo, él le mintió y le dijo, bueno, es que un ángel de Jehová también me habló y me dijo que te volvieras conmigo. Pero ¿cuál es la intención? No, no sé. Y si era Lo que, solo para probarlo, digo, ya ahí se lo va. que tenemos que aprender es que la palabra de Dios es superior y hay que obedecerla. Si Dios le habla a uno, así le hablan 1000 profetas a uno, porque es Dios hablándole a uno. Obedecer a Dios. Me imagino yo, porque Exactamente, por eso es que yo decimos que, nunca por salí eso es por que decimos que 18 tenemos años que buscando. no pasarlo por. ¿Quién me habla por ahí? Ah, ya. No, por eso que yo digo que tenemos que escudriñar siempre las escrituras, o sea, todo pasarlo por ese filtro, pues. Así te lo diga el mismo pastor, pues. Tú tienes que todo pasarlo por el filtro de la palabra. No sé, ¿quién más tiene Tienes algún razón. comentario, opinión, duda? Mi hermano Henry estuvo callado hoy, chico. Lo he extrañado. Sí, ¿verdad? Como que, Sí, realmente, voy a ser muy honesto. Tengo mucho cansancio porque hoy la pega fue fuerte me imagino. y fue muy fuerte. Realmente llegué sumamente agotado. Pero no, aquí estamos al pie del cañón como buen soldado. Ahí Qué tengo bueno, qué bueno. a la ilustre pastora, las dos pastoras, Karin y el Ruby. Está bien. Qué bueno. Por ahí tengo algo que no me quiero que me hagan hablar, chicos. Este, lo voy a decir con mucha responsabilidad. De hecho, esto lo leí hace muchísimos años cuando estaba en el seminario. Se trata de un libro apócrifo escrito por el profeta Barú, donde él dice, ¿verdad? En su libro, que el libro de Reyes fue escrito por Jeremías, porque es el mismo tiempo, 450 años antes de Cristo, algo así, y por la semántica en que se ve. De hecho, si mal no recuerdo, hay unos versículos de Jeremías que son muy parecidos, creo que es segundo de Reyes 24-25, a uno de los de Jeremías, tanto el libro de Jeremías como tal, como Lamentaciones. Pero en medio de las conversaciones he estado echando cabeza, pues imagínense, hace muchísimos años, yo era un niño de 15, 16 años cuando eso. Pero voy a indagar un poco más y en la próxima clase puede hacer que traiga algo, porque Qué bueno, qué bueno. realmente dice Barú que eso fue que el libro de Primera y Segunda Reyes fue escrito por Jeremías. Claro, yo por ahí leí, lo que leí fue que sí, se piensa que puede haber sido Jeremías el que escribió Primera y Segunda de Reyes, ¿cierto? Pero Sí. dice que Jeremías luego, él se va a Egipto, él no fue cautivo a Babilonia, es lo que leí. Ajá. Entonces, por algunos de los acontecimientos que fueron descritos, se pensaba que a lo mejor por eso no podía ser Jeremías, por lo que lo mismo, porque estaba en Egipto. No sé, pero si Sí, usted consigue algo, no lo haces ahí. de hecho, el otro candidato fuerte es Esdras. Claro, Esdras, Ese claro, está, porque Esdras sí, ese está también de se dice segundo, que escribió crónica. sí, Esdras está ahí de segundo al bate ahí. Así mismo es. Así mismo Es es. la que veo por bonito. Así mismo. Bueno, mis amados hermanos, terminamos en buena hora, falta un cuarto. Si no hay más nada, los tomamos la foto. O no sé si alguien más quiere intervenir por ahí que no hemos escuchado. La verdad es que fue un placer para mí compartir con ustedes hoy. Bastante interesante este tema, me gustó bastante.
La verdad es que lo que Samuel y Reyes ha estado, jueces, ha estado poderoso, de verdad que sí. Y la semana que viene creo que seguiremos hablando del Reino del Sur y creo que de los profetas dentro del, los profetas antes del exilio. Creo que eso es lo que toca. Sí, eso es lo que nos toca la próxima semana. Exactamente. Y de verdad Bueno, que es ¿quién un me- tema muy, de verdad, muy interesante y se aprende bastante. Y es increíble como todo, viendo cómo es el mapa hoy en día del Reino del Norte y Reino del Sur, es Israel y Palestina. Y hasta el sol de hoy, todas esas maldiciones o consecuencias se siguen suscitando, porque son pueblos que no pueden compaginar, siguen ahí luchando uno contra el otro. Así es. Bueno, ¿quién pudiera ayudarme con la foto? Yo la Sí. tomo, David. Dale, Yanni, muchas gracias. Me avisan Me cuando avisa eso sí para esté. reírme. No sé si la hermana Alexandra. Ajá, Alexandra, si pudiera prender la cámara, porfa. Eso. Muy bien. Ya. Entonces, ahí déjenme acomodar un poquito acá. Ya. Entonces, yo les digo a la cuenta de 1, 2 y 3. Ahí se las voy a compartir en el Excelente. WhatsApp. Pastora, no vaya a comer muchos tamales allá en Colombia. Mira, aquí lo que hay son esos tamalitos y esas empanaditas fritas Bueno, ricas, chamo. Eso es muy rico, eso es muy rico. Qué Son bueno, muy qué bueno. ricos. Bueno, Profesor, ya ¿nos muestra estamos asignación oficialmente en terminados. el grupo, por favor? Ok. Ajá, Ok, ya la voy a poner. Todo chévere, dinámica la clase. Ya, Qué bueno. Feliz noche. Feliz noche. Feliz bendiciones. noche. Gracias a todos ustedes. Gracias por su compromiso. Buenas- Hasta luego, feliz noche. buenas- Igualmente, que estén bien, chao. Igual, feliz noche. Chao, pues. buenas, David. Chao, pues.